Buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla el profesor Francis Florentini del curso de Geografía. El día de hoy pues vamos a tocar un tema muy importante en relación justamente pues no a lo que nosotros veníamos tocando la semana pasada, ¿no? La semana pasada, ¿de qué habíamos hablado? ¿Recuerdas? Muy bien, muy bien. Habíamos hablado acerca del mar, ¿cierto? Y el mar habíamos mencionado pues que tenía ciertas características. Una de ellas, por ejemplo, era la temperatura, que era baja, aguas frías. Otra era, por ejemplo, la salinidad, ¿no? Otro era, por ejemplo, la coloración, que es un color verdoso, ¿no? Habíamos hablado también de los límites, ¿no? Habíamos dicho que el mar peruano iba a ser creado en el año de 1947 mediante el Decreto Supremo 781. Habíamos mencionado, por ejemplo, que el mar peruano tenía unos límites por el norte la Boca de Capones, por el sur el paralelo hito número 1, por el este el litoral peruano y por el oeste lo que viene a ser la línea de 200 millas. Entonces, eso nos habíamos referido acerca del mar. Sin embargo, cuando nosotros observamos el mar del Perú, también hay que tener en cuenta que el mar tiene movimiento, ¿no? Y uno de los movimientos que más conocemos y más vemos cuando nos dirigimos hacia la playa son las olas, ¿no? Muchos, por ejemplo, disfrutan de las olas haciendo determinada actividad deportiva, como el surf, ¿no? Como, por ejemplo, la moto acuática, etc. Pero aparte de ese movimiento hay otro tipo de movimiento, que viene a ser las denominadas corrientes marinas. Y cuando nosotros vemos las corrientes marinas, vamos a encontrar algo muy particular en nuestro territorio marítimo. ¿Qué es de particular? Mira, ve, nosotros podemos encontrar en la costa del Perú playas que se caracterizan por tener, ¿no? Por tener esta configuración, que es una configuración rocosa, árida, ¿no? A tener una configuración, digámosle pues, de palmeras, a tener una presencia de vegetación en las playas. O sea, vamos a encontrar playas áridas como también playas con palmeras, que muchos pues pensamos se puede encontrar en el Caribe, en San Andrés, ¿no? En, llamémosle pues Aruba, ¿no? En Cuba, pero también se puede encontrar aquí en el mar del Perú. El mar peruano también tiene esa posibilidad de presentar estas playas con vegetación, ¿no? Con mucha biodiversidad. Y esas playas principalmente los situamos, por ejemplo, en la zona de Piura, ¿no? Ahí vamos a encontrar playas con una riqueza hidrobiológica importante, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, llamémosle pues, ¿no? Vamos a tener, mira, ve, este tipo de atardeceres, ¿no? Ya, con presencia de palmeras, ¿no? Aguas tibias, ¿listo? Que van a ser aprovechadas por la población, que va a ser aprovechado por el ser humano, de manera económica, ¿no? De manera, llamémosle pues, cultural. Entonces, ahí encontramos ese modo de aprovechamiento, ¿ya? A ver, vamos a tener, por ejemplo, playas como esta, ¿no? Que vamos a encontrar aquí, ¿no? Playa donde encontramos este búngalo, ¿no? Apto para el turismo, y también hallaremos pues, ¿no? La presencia de árboles detrás, ¿no? O sea, vamos a tener esa diversidad. Por ejemplo, esta es una fotografía de la playa de Las Positas, ¿no? Entonces, tenemos más o menos esas manifestaciones. Tendremos esta biodiversidad, por ejemplo, aquí, ¿no? Tendremos, digámosle, pues, ¿no? Estas conchas de abanico presentes en el lugar, ¿ya? Entonces, hallaremos ese tipo de playas, así como también hallaremos playas áridas o desérticas, como las que se encuentran en Ica, ¿no? Y se encuentran, pues, producto de
misma frialdad del mar peruano. ¿Ok? Entonces encontraremos esas dos condiciones de las playas en este lugar. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver, muchachos? Vamos a encontrar que las corrientes marinas que forman parte del mar peruano, sencillamente van a tener, llamémosle, dos condiciones térmicas. Una corriente marina es la más importante de todas. Se llama la corriente peruana de Humboldt. La corriente peruana de Humboldt es una corriente oceánica que viene de sur a norte, que viaja prácticamente desde la parte sur de América, desde la zona de Chile, hasta Piura, hasta Punta Aguja en Piura. Ese desplazamiento de la corriente peruana, digámosle, pues arrastra aguas frías, y el arrastre de aguas frías trae consigo, ¿no?, la aridez de la costa. Entonces vamos a tener esa corriente de aguas, ¿no? Pero esta corriente marina no se desplaza sola, sino que esta corriente marina pertenece a un sistema de corrientes que se desplaza por todo el Pacífico Sur. Se llama corriente en este caso corriente del Pacífico Sur. Sistema de corrientes del Pacífico Sur. Ese sistema de corriente del Pacífico Sur es impulsado por un viento arremolinado descendente, es decir, va de arriba hacia abajo, denominado anticiclón del Pacífico Sur. Entonces tendremos por acá el llamado anticiclón del Pacífico Sur como la causa fundamental de la corriente peruana Humboldt. ¿A dónde pertenece esta corriente peruana Humboldt? Pertenece al sistema de corrientes del Pacífico Sur. Y su dirección, como te lo había mencionado, va de sur a norte, es decir, desde Chile hacia Perú. Chile más o menos, pues, ¿no?, a unos, digámosle, a unos 60 grados de latitud sur, hacia el Perú, unos 5 grados de latitud sur, donde se ubica Punta Aguja, que es el lugar donde converge la corriente peruana con la corriente de El Niño, ¿ya?, que es de aguas cálidas. La velocidad de la corriente peruana es de más o menos 28 kilómetros por día. 28 kilómetros por día quiere decir similar casi a la velocidad de la rotación de la Tierra, que sin embargo, ¿no?, ese 28 kilómetros es por minuto en la rotación, ¿no? Acá vamos a encontrar por día. La velocidad que presenta la corriente costera, la velocidad que presenta la corriente peruana Humboldt es de 28 kilómetros por día, que es algo así como la velocidad de la rotación de la Tierra, 28 kilómetros en distancia, pero no en unidad de medida de tiempo, porque en el tema de la rotación terrestre es por minuto, aquí es por día, ¿ya? 28 kilómetros por día. Amplitud. ¿Qué amplitud tiene? Este detalle es importante verlo, importante señalarlo. El anticiclón del Pacífico Sur, este viento arremolinado descendente, se acerca a la costa durante el invierno. Por eso es que en estas épocas nosotros percibimos una sensación de frío, ¿no? Y muchas veces decimos, pues, hace frío aquí en Lima, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué se debe? No, parece helada, ¿no? No es que sea helada, no es que esté bajando vientos de la región andina, no es eso. Principalmente es el anticiclón del Pacífico Sur, este movimiento de viento que se acerca a la costa, ¿ya? Se acerca a la costa. Aquí, por ejemplo, ¿no?, en el mapa, mira, ven, ¿no? Aquí sopla el anticiclón y el anticiclón se acerca a la costa.
Al acercarse a la costa nosotros percibimos esa baja temperatura. Baja temperatura a lo largo de toda la costa peruana, siendo mayor en Moquegua, en Tacna, en Arequipa. ¿Ya? Aquí en Lima todavía estamos pues bien, se puede decir así, ¿no? Pero sin embargo, mejor dicho, el anticiclón del Pacífico Sur llamémosle, acerca a la costa e impulsa con mayor fuerza la corriente peruana y genera que tenga una amplitud de 200 millas en el invierno. ¿Ah? 200 millas en el invierno. Sin embargo, en el verano ocurrirá todo lo contrario. En el verano ese anticiclón ahora se aleja de la costa. Y al alejarse de la costa, disminuye su amplitud ¿a cuánto? A 50 millas. Entonces, en el verano 50, en el invierno 200. ¿Cómo? Ah, claro, pues, ¿no? Claro. Nosotros la semana pasada habíamos dicho que el mar del Perú tenía un ancho de 200 millas, ¿te acuerdas? ¿No? Aquí, por ejemplo, el paralelo Boca de Capones al norte tiene un ancho de 200 millas, ¿no? Aquí también en la parte sur vamos a tener un ancho de 200 millas, ¿no? Y la línea que separa al mar peruano del océano Pacífico, de las aguas internacionales, es la línea de 200 millas ubicada en el oeste. Entonces, esta zona de separación, ¿no? Esta zona de separación ubicada a 200 millas, ¿a qué se debe? Se debe a que la corriente del Perú, como lo llamó Humboldt, ¿no? La corriente del Perú, o sencillamente la corriente del virreinato del Perú, tiene una amplitud de 200 millas en invierno. Por ese motivo es que el mar peruano tiene 200 millas. Ese es uno de los sustentos en la tesis de las 200 millas presentado por el señor José Luis Bustamante Rivero. Entonces, allí vamos a encontrar a esa máxima amplitud, 200 millas. ¿Ah? ¿Qué sucede? La corriente peruana, debido a esa amplitud, se va a dividir en dos bloques. Tal vez te ha pasado que cuando tú te has ido a la playa, ¿no? Cuando tú has estado en la playa, como has estado en la zona de playa, llamémosle pues en la arena, en el litoral, la ola llegaba, reventaba tus pies y retornaba, ¿no? Y retornaba. Ese retorno, ¿no? del agua te hacía percibir también que había una fuerza que te jalaba o te empujaba hacia el norte, ¿no? Te empuja tal vez hacia el norte. Entonces, esa fuerza que te está empujando al norte y que muchos, por ejemplo, lo perciben cuando se van al mar, ¿no? Cuando entran al mar, ¿ya? Y de ahí cuando salen, sus cosas ya no están en la misma línea que entraron, sino está más abajo, está más al sur. ¿Por qué? ¿Qué te arrastró hacia el norte? Hacia el norte te arrastró esta corriente llamada corriente costera, que tiene un ancho más o menos de 5 millas. ¿No? Tiene un ancho aproximado de 5 millas y que presenta pues no toda una riqueza hidrobiológica donde los pescadores artesanales realizan su actividad pesquera. ¿No? La otra corriente es una corriente mucho más amplia, que va desde las 5 millas hasta las 200 millas. Esa corriente se llama corriente oceánica y es mucho más fuerte, tiene mucha mayor velocidad, ¿no? Esa velocidad puede generar que haya naufragios o que se pierdan muchos pescadores. Entonces, esta corriente oceánica está en la zona de alta mar y va a ser pues de mayor velocidad y de también mayor riesgo para los pescadores artesanales. Ambas corrientes pertenecen a la corriente peruana, descubierta por Humboldt, ¿no? Y como fue descubierta por Humboldt, esta corriente también se le llama así, ¿no? Corriente de Humboldt. Algunos países lo llaman corriente peruana, otros países lo llaman corriente de Humboldt.
Una característica importante que tiene la corriente peruana es su temperatura. Y la temperatura, no se puede negar, es que es de aguas frías. Pero un detalle importante aquí. Cuando a Humboldt, el año que llegó al virreinato del Perú, que fue en 1802, le preguntan, ¿por qué las aguas son frías? Él simplemente, ¿no?, a su condición teórica del momento, va a explicar que las aguas son frías porque vienen aguas lejanas del Ecuador hacia el Perú. Y al venir esas aguas lejanas del Ecuador hacia el Perú, entonces arrastran aguas frías y eso genera la disminución de la temperatura. ¿Ya? Esa es la respuesta que, llamémosle, se daba, ¿no? Se daba por la frialdad del mar. Y esas aguas que estaban cercanas a la parte sur venían de la zona antártica, ¿no? Venían de la zona antártica, y la zona antártica es pues agua, llamémosle, extremadamente fría, no solo por la presencia de hielo que tiene el continente, sino por su lejanía a la línea ecuatorial. ¿Estamos? Por su distancia a la línea ecuatorial. Sin embargo, cuando nosotros observamos la corriente peruana y lo analizamos mejor, nos vamos a dar con la siguiente sorpresa. Decir que el agua fría se debe a que viene de la parte sur, ¿no?, lejos del Ecuador, es como decir que yo, por traer un bloque de hielo desde el Huascarán a Lima, sencillamente va a seguir siendo hielo porque viene del Huascarán. Y eso no es así. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, aquí está sucediendo un fenómeno llamado el afloramiento. ¿Y qué es el afloramiento? El afloramiento es el ascenso de aguas frías profundas. ¿Y a qué se debe? A que desde la zona del trópico de Capricornio hacia la línea ecuatorial, desde el trópico de Capricornio hacia la línea ecuatorial, soplan unos vientos llamados alisios, que se desvían hacia el oeste. Y al desviarse hacia el oeste, cruzan los Andes, y cuando estos pasan por el mar, esas aguas cálidas que debería tener el mar peruano porque está cerca de la línea ecuatorial, van a ser alejadas del litoral. Y las aguas frías que están al fondo van a ascender. Muy buena pregunta. ¿Por qué, si llegan los rayos solares acá, por qué no todo es caliente? Porque la radiación solar solamente calienta la parte superior hasta los 50 metros de profundidad. Pero desde los 50 a los 200 metros es agua fría. Sin embargo, ingresa luz solar. Ingresa luz solar y permite que haya fotosíntesis. Pero lo que no va a permitir es que sea cálido. Entonces, el agua cálida es superficial. Los vientos alisios alejan las aguas cálidas y las aguas profundas ascienden. Al ascender esas aguas profundas, a eso se conoce como afloramiento. Al ascenso vertical de aguas frías profundas. Pero sucede que al arrastrar esas aguas frías también arrastran nutrientes, y si arrastran nutrientes arrastra fitoplancton, y ese fitoplancton le da esa coloración verdosa al mar, y a su vez es la base de la cadena alimenticia para todo el mar del Perú. En una pregunta de examen de admisión de una universidad muy importante del Perú como es San Marcos, preguntaron, ¿no?, ¿cuál es la causa de que el mar peruano sea frío? ¿Cuál es la causa de que el mar peruano sea frío? La respuesta, el afloramiento. ¿Ya? El afloramiento. Entonces, en el Perú no tiene nada que ver la distancia de la línea ecuatorial. No, lo que va a darse, ¿qué cosa es? El fenómeno de afloramiento. El ascenso de aguas frías profundas hacia la superficie, ¿producto de qué? Producto de la presencia de los vientos alisios. ¿Listo? Entonces, ahí tendremos ahí. Esto es lo que concierne a la corriente de Humboldt o corriente peruana. Y la corriente del Niño, ¿por qué se caracteriza? La corriente del Niño es lo contrario, pues. Es la corriente que va de norte, en este caso de norte a sur, desde Ecuador hacia el Perú.
¿no? Esa es su dirección. Va desde el Golfo de Guayaquil hasta Punta Aguja en Piura. Desde el Golfo de Guayaquil hasta Punta Aguja en Piura. En realidad toda esta zona, que viene a ser esta zona completamente roja que tú ves por acá, que es de aguas cálidas, pertenece a un sistema de corrientes. Ese sistema de corrientes se llama Sistema de Corrientes Ecuatorial del Sur. Entonces vamos a tener aquí, nos pertenece al sistema de corriente ecuatorial del sur en el Océano Pacífico, ¿ya? En el Océano Pacífico. Sus aguas son cálidas, lo que permite que haya presencia de lluvias, lo que permite que haya, por ejemplo, la presencia de este recurso hidrobiológico que son las conchas de abanico, ¿no? Lo que permite, por ejemplo, que haya llamémosle pues vegetación en la zona de la playa, ¿no? Y que se aprovecha para el turismo, como lo estás viendo aquí. O que haya, por ejemplo, pues, ¿no? Como habíamos visto hace un momento, ¿ya? Como habíamos visto hace un momento, estos atardeceres, mejor dicho, con presencia de palmeras, ¿no? Eso es lo que va a haber aquí, producto de sus aguas cálidas, que le da, pues, ¿no? Ese ascenso de humedad y nubes más grandes en partes más elevadas, sin la concentración de neblina como ocurre en Lima, ¿no? ¿Qué más? Tendremos una coloración de aguas azules, ¿no? ¿Y por qué aguas azules? Bueno, sencillamente pues aguas azules porque al no haber afloramiento no hay mucha concentración de fitoplancton y la coloración que veremos es pues una coloración de agua azul, ¿no? Aquí, por ejemplo, tendremos esta especie, ¿no? Las tortugas marinas, ¿ya? Las tortugas marinas. Hay una playa en el norte que se llama el Ñuro, donde uno puede nadar con tortugas, ¿ya? Hay, por ejemplo, presencia de delfines, ¿no? De estos bufeos por aquí. ¿Qué más? Vamos a encontrar este tipo de, ¿no? Llamémosle pues este tipo de especies, ¿no? También veremos, por ejemplo, entre los meses de julio y octubre, la presencia de ballenas frente a la zona de Piura y de Tumbes, las cuales llegan aquí para poder aparearse o en otros casos pues también para poder dar a luz, ¿no? En todo este bloque. Y ello debido a su alta temperatura y esa coloración azul que tiene. Y la baja salinidad que va pues a ser resultado de ¿qué? El agua es cálida, se evapora, por ciclo del agua llueve y al llover genera una alta cantidad de agua y una baja reducción de sal en el lugar. Entonces, ello permite la baja salinidad. Si lo comparamos con la corriente peruana, que tiene una elevada salinidad. Y esa elevada salinidad de la corriente peruana, ¿a qué se debe? A que el agua se evapora, pero se mantiene en el aire. Se mantiene en el aire porque no llueve, entonces se forma neblina y al contrario, su salinidad va a ser pues, ¿no? un poco más alta, ¿no? Por aquí. Entonces, vamos a tener esa corriente del Niño. Pero cuidado, chicos, ¿ya? Cuidado, mire, ve. Una cosa es la corriente del Niño, ¿ya? Y otra cosa es el fenómeno del Niño. ¿Por qué, profesor? Porque la corriente del Niño es una corriente natural, es un movimiento natural del mar que se presenta desde Guayaquil hacia Punta Aguja en Piura, ¿ya? Y esa corriente del Niño sencillamente está presente todo el año. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, en los meses de verano? En los meses de verano te decía que el anticiclón ya no se acerca a la costa, sino se aleja. Entonces la corriente oceánica, la corriente costera, en otras palabras, la corriente peruana pierde en fuerza. Y esta corriente que sopla de norte a sur va a empujar ahora la corriente costera. Y si empuja la corriente costera, o en este caso se comienza a meter entre esta corriente oceánica y corriente costera de la corriente de Humboldt o corriente peruana, sencillamente pues va invadiendo y va calentando el mar.
Y eso trae consigo el llamado fenómeno del Niño. Eso generó el denominado fenómeno del Niño costero en el año 2017, ¿no? Donde tú tal vez recordarás cuando estabas en segundo grado, tercer grado, que aquí, llamémosle pues en Lima, no hubo clases, ¿no? ¿Y por qué no hubo clases? Porque llovía de manera intensa, hubo huaicos, ¿no? En Trujillo, tal vez si tú tienes tus familiares en Trujillo, en ese año 2017 cayeron como 7 huaicos en menos de un mes, ¿no? Y el detalle fue, ¿por qué? Por el fenómeno del Niño costero. ¿Y cómo se dio? Porque la corriente del Niño se metió hacia el sur y al meterse hacia el sur generó lluvias en toda la costa, hasta Arequipa, ¿no? Hasta Arequipa. Entonces, vamos a tener esa invasión. Pero hay otra corriente, otro fenómeno del Niño que es mundial, ¿ya? Y ese fenómeno del Niño mundial actúa pues de este modo, ¿no? Actúa de este modo. Hay un sistema de vientos que está soplando. Estos vientos alisios hacen que la nubosidad que debe haber aquí se vaya hacia Australia. Se vaya hacia Australia. Pero ¿qué pasa cuando llamémosle pues, esa masa de aire se debilita? Esa corriente o esas nubes se acercan a la costa, se acercan a Sudamérica y llueve, ¿ya? Y comienza a llover. No llueve de manera intensa en este lugar. Entonces, allí vamos a tener esa generación del fenómeno del Niño, ¿ya? Aquí en Sudamérica, ahí vamos a tener esa generación del fenómeno del Niño. Pero llega un momento en el cual el viento alisio de nuevo se vuelve muy fuerte y ahora aleja esas nubes. Y a ese enfriamiento total lo vamos a conocer como el fenómeno de la Niña, cuando el mar se enfría de una manera tal que genera pues muy bajas temperaturas en la costa peruana. Entonces tendremos ahí esos dos hechos, ¿no? Esos dos fenómenos en la zona del mar. Bien, entonces pues chicos, mira cuán importante es conocer la corriente marina. ¿Por qué? Porque juega un papel trascendental en ambos espacios, ¿no? En ambos sectores. Muy bien chicos, entonces espero pues, ¿no? Que el tema de hoy les haya agradado, que les haya gustado. Sin más que decirles, ¿no? Un abrazo para todos, gracias por escucharme.